La relación con uno mismo. Me veo a partir de tu mirada. Me construyo con nuestra relación. Me escucho por tus oídos. Me alimento de este instante contigo. Y me conozco gracias a ti que me reconoces. ¿Cómo es que ves la paja en el ojo de tu hermano si no adviertes la viga en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano deja que saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo, y entonces verás para quitar la paja del ojo de tu hermano. Vivo mi vida, lo mismo que tú, y a veces me siento solo, me falta algo, a veces me siento agredido, hay algo que sobra y que rechazo. Me adapto más o menos bien, resto o sumo. Pero un día no me quedará más remedio que encontrarme con lo real para evolucionar, para sanar. En el fondo, ¿qué es lo que me tiene en conflicto? Podríamos llamarlo el preconflicto. No se trata de un acontecimiento puntual en el tiempo, como pasaba con el BioShock, a una hora y en un lugar dados, sino de un aprendizaje, de una impronta procedente de la educación, de las repeticiones. ¿Por qué tal persona vive tal acontecimiento de manera dramática y la de al lado no? ¿Qué es lo que causa que en ocasión de una disputa una se sienta sola, separada y la otra agredida? Esto es debido al preconflicto. El preconflicto del separado, estar separado de uno mismo. Aquel que está separado. ¿De quién estoy separado? ¿Y quién está separado? Para sentirse desgarrado es preciso que antes exista una relación, evidentemente. Es preciso una fusión, es decir, una confusión, una identificación con el otro, tener uno su centro en el exterior de sí mismo. En efecto, cuando te sientes solo, ¿quién está separado y de quién estás separado? De la misma persona, tú. Tú estás o te crees separado de tu esencia, de tu ser, de ti. No estás en contacto contigo. Aquel que está separado no está en contacto consigo mismo. Por eso es tan importante el otro. Porque sin contacto contigo, tú eres la relación con el otro. De manera que si no hay otro, si no hay relación, tú no existes. Pero cuando estás en contacto contigo mismo, incluso aquel, y aunque el otro se vaya, no tiene importancia. Estás vivo por tu propia vida. Antes del BioShock, el problema es, no estoy en contacto conmigo. Soy el hermano de fulano, el hijo de fulano, el amigo de fulano. Si fulano se va, no queda nadie. Esto nos permite comprender por qué se vive tan mal la separación. Porque en realidad no tengo relaciones, sino que soy la relación. Si la relación es buena, me siento bien. Si la relación es mala, me siento mal. Si no hay relación, no existo. Si hay incomodidad en la relación, me siento incómodo. Si hay tristeza en la relación, me siento triste. Si hay en la relación, inmediatamente me siento. En el fondo de uno hay una impresión de vacío, de no estar realmente aquí, de no estar encarnado, de estar ausente, en otra parte. Esta presencia de uno dentro de sí mismo se construye durante la infancia. Cuando yo soy yo, cuando expreso mi deseo, cuando expreso mis opiniones, cuando expreso mi originalidad, cuando soy yo. ¿Cómo reaccionan mamá, papá, mis amigos, los adultos, el grupo? Si las reacciones de mi entorno son positivas, permisivas, buenas, excelentes, valorizadas, entonces siento placer, tengo sentimiento de seguridad, disfruto de estar en contacto conmigo mismo, de ser yo. Si las relaciones son negativas, mediocres, me separaré de mí mismo en ciertos contextos.
El niño desde el nacimiento hasta los 6 años introducirá en su interior las relaciones que tiene. Cuanto más precoz sea esto, más inconsciente será. El niño aprende a reducirse a sus límites físico, mental, emocional. Él no es todo el universo. La educación le enseña, esto eres tú, esto no eres tú. Por ejemplo, durante el desarrollo motor, aquello que puedo mover soy yo, aquello que controlo soy yo, y si controlo a mamá, entonces mamá forma parte de mí. Por consiguiente, en el exterior quedo privado de aquello de lo que me desprendo y que dejo en el exterior. Pero, ¿cuál es el equilibrio justo? Si pongo demasiados límites, estoy separado, solo. Si no pongo los suficientes límites, entonces no hay diferenciación. Estando invadido no puedo evolucionar. Ahí está toda la paradoja del ser vivo, su necesidad de pertenencia y su necesidad de individualización. El niño se cae y llora. Su madre le dice, eso no es nada, no llores. Inmediatamente se disocia, deja de estar vinculado consigo mismo, con sus emociones. Hace mal en llorar, en sentir emociones, en expresarlas. O bien su madre le dice, pobrecito, ¿cuánto te habrá dolido? Ven que te cure, corre. Y se siente valorizado por tener un problema, amado cuando sufre, o cualquier otro sentimiento que induce otras creencias. El niño interioriza la manera en la que los demás, su madre, su padre, lo perciben y hablan de él. El niño necesita ser representado por el otro para hacerse una idea de sí mismo, y eso es lo que integra. Así, el cuerpo no soy yo, mi identidad, mi ser esencial, sino la modalidad de las relaciones adquiridas. Cuerpo igual relación. Las personas que están separadas en realidad están separadas de sí mismas. No están en contacto con su ser profundo, sino que están en referencia con aquello que falta, es decir, el vaso medio vacío. En la infancia temprana no se les ha concedido el existir por sí mismas, de modo que siguen demandando la relación con mamá y con papá. No han crecido. Necesitamos al otro para conocernos. Cuando uno se ignora a sí mismo, se vuelve dependiente de la relación con el otro. Existimos, nos colmamos mediante el otro, nos conocemos a través del otro. Uno es la relación. La identificación con el otro sustituye a la identidad. El ser humano solamente existe a través de la relación. Lo que lo mantiene vivo es la relación. ¿Por qué? Porque la supervivencia del bebé está basada en una forma de relación, la dependencia biológica, alimenticia, que garantice su seguridad, su limpieza, etc. No soy autónomo, así que soy dependiente de una relación. ¿De dónde surge la posibilidad de un conflicto de separación? A continuación, es su identidad la que se cimienta en la relación con el otro, en la mirada, en el amor, en el interés que le prodiga el otro, lo cual le permite saber quién es. ¿De dónde surge la posibilidad de un conflicto de separación? Como aún no está habitado, lleno de sí mismo, viene el otro y colma el vacío interior. Me he identificado con la relación. ¿De dónde surge la posibilidad de un conflicto de separación? La pregunta útil que nos debemos hacer es, en la relación, ¿quién existe? Si es el otro, entonces la segunda pregunta es, ¿quién es ese que está en mi interior? ¿Cómo ha venido? ¿Cómo obligarle a marcharse? Si soy yo dentro de mí, entonces soy. Esté o no en compañía me da igual, porque estoy bien conmigo, estoy vinculado conmigo. No estoy sometido al exterior, porque me habito yo, estoy entero en el interior de mí mismo. De donde surge la imposibilidad de un conflicto de separación. ¿Qué es lo que hace que el niño esté en contacto consigo mismo? El que alguien le dice y le repite y le afirma y le demuestra que existe. Eso durante la primera infancia se le reconoce, se le nombra, se le agasaja. Si yo existo es porque está la mirada del otro sobre mí. Así construyo mi identidad.
porque al principio el niño inicialmente no tiene límites y luego se identifica con la madre. La relación con el otro es fundamental. Sin relación, uno no sabe si existe. El bebé no tiene ni idea ni de lo que hace ni de quién es. A través del intercambio de comunicación esto se revela, toma sentido en él, en nosotros y lo construye. Nos construye. La mirada, la palabra y el gesto del otro le dicen: estás vivo, estás aquí, eres amado, eres valioso. Si no tiene relación con su madre o cualquier otra persona, el bebé muere. Entiéndase bien que sin relación el niño no puede sobrevivir. Es dependiente biológicamente del otro, de la calidad de la relación con el otro, con su mamá, con su leche, con su amor. La relación le da seguridad. En el principio era la seguridad y la seguridad estaba en el exterior de nosotros. El niño no tiene relaciones, es la relación. Se las come y lo construyen, lo estructuran, se convierte en sus referentes, sus valores, su esqueleto, él. Soy lo que X ha dicho de mí. Soy la emoción con la que se ha dicho eso. Soy el otro que ha dicho eso. Soy la reacción que eso ha suscitado en mí. Podemos encontrar una ilustración en esta canción a este tema que escribió John Lennon. La de Look at Me. Cuando escuchamos y leemos esta canción, nos viene a la mente un niño pequeño que aún ignora quién es. La canción dice Look at me, mírame. Estando situado en la fusión con el todo, esta estructura y naturalmente instalado en la goma, se ignora hasta que el exterior lo mira, Look at me, y le dice qué hacer. What am I supposed to do? ¿Qué se supone que tengo que hacer? What can I do for you? ¿Qué tengo que hacer por ti? También que alguien le diga, what I'm supposed to be, ¿qué se supone que debo ser? Pero, ¿a quién le hablan? Nobody else can see, nadie me ve. Just you and me, justo tú y yo. Who are we? ¿Quiénes somos nosotros? Lo fundamental es la primera experiencia, de la primera relación, por ejemplo, lo que llamamos una ventana de impronta, de impregnación, de aprendizaje. Es un momento muy concreto de la construcción del cerebro, de la adaptación del niño a la vida. Lo que ocurre en ese acontecimiento será estructurante. Eso quiere decir conocido. Si lo paso mal, buscaré un oficio rodeado de mujeres. La pregunta es, ¿cuál fue mi primera experiencia estructurante? Y esto en cada uno de los ámbitos de la vida. El momento del nacimiento transcurrió entre grandes dolores. Para mí y para toda mi vida el mundo es agresivo. La primera ventana sexual durante la primera experiencia, ¿qué sensación, qué creencia ha dejado impresa en mí, en mi cuerpo? A propósito de la sexualidad de los demás y de mí mismo. La época de las improntas dura globalmente hasta los 12-13 años. Esto es el sistema de impronta primaria. Luego viene la adolescencia y la vida marital y profesional y se organiza el sistema de impronta secundaria. Este será menos estructurante. Las consecuencias de los conflictos estructurantes son las siguientes. O bien procuro separarme, evitación de las relaciones, los libros, los amigos, los placeres, los títulos académicos y las sensaciones, o bien procuro acumularlos, adquisición. En ambos casos no soy libre. Por ejemplo, en la relación, porque mamá no me atendió, me organizaré para estar siempre con alguien. Conclusión. Todo conflicto de separación tiene como origen una mala relación de uno consigo mismo, de donde la importancia de conocerse para poder, encontrarse para poder, aceptarse para poder, amarse para poder,
sanar. Estar en contacto consigo mismo permite dejar de sentirse separado de los demás. Uno, siendo consciente de sí mismo, está en contacto permanente con el mundo exterior. Habitarse, reencontrarse y desarrollar la propia identidad no es ser narcisista ni ser egocéntrico. Si no conozco mis deseos, ¿sigo con vida? Los deseos, los anhelos deben satisfacérselos uno mismo, con el fin de permitirnos la autonomía. En esos casos podemos vivirlos y compartirlos serenamente con el otro. Busquemos creencias limitadoras. Por ejemplo, es mejor no contar con los hombres porque nunca están. A mí me dejó un hombre, así que no quiero acercarme a ellos porque luego me separo. Esa creencia se autovalida, es autoprogramante. El hacer que sea la conciencia la que carga con el sentido nos permite disociarnos de su impacto, y podemos poner cada vez más distancia en relación con esa creencia. Pero esto aún no es algo sanador, es simplemente algo hecho conciencia, verbalizado, es decir, desprogramable. Tengo que, debo, es igual a creencia que me pertenece. Tienes que, debes, es una creencia que pertenece a los demás. Para recuperar el contacto consigo mismo después de una separación, uno debe aislarse y observarse, estar consigo, experimentar cada parte de uno mismo a medida que se van presentando, favorecer la retirada estratégica de los demás para alcanzar una presencia de sí mismo, el recogimiento interior para hacer sitio a uno mismo y a los demás, la meditación abierta y tranquila, la apertura hacia el otro a través de la intimidad consigo mismo, el silencio habitado, la aceptación profunda de las dependencias y la autonomía propias. El encuentro consigo mismo únicamente puede realizarlo uno mismo. Vamos a recuperar el contacto con nosotros mismos. Hazlo de la siguiente manera. Toma contacto con tu cuerpo y después toma conciencia de la posición de tu cuerpo, del contacto de tu cuerpo con el asiento, con el entorno sensorial, de la temperatura del lugar y después de tu respiración. En todo momento puedes modificar algo si lo deseas, desplazarte, respirar más hondo, todo lo que sea bueno para ti. E ir progresivamente hasta tu centro, ahí donde lo sientes, lo resientes, lo sitúas. Y todo tu cuerpo está al servicio de ese centro. Todo va hacia ese centro y todo viene de él. Y esto es muy importante. Al mismo tiempo que tus oídos escuchan, tu conciencia está en ese centro y a la vez atenta al mundo que te rodea, tanto interior como exterior. Llena tu cuerpo de ti, habítate completamente. Relájate, sé consciente de los límites de tu piel. Entra progresivamente en una conciencia inconsciente. Algo dentro de ti sabe dónde estás, sabe lo que sientes y es estable y a la vez fluido. Está en movimiento y luego lo respiras, te respiras. Continúa este viaje de conciencia, de confianza, de presencia, haciéndote consciente de tus valores, haciéndote a ti mismo esta pregunta repetidamente. Para mí, ¿qué es lo que cuenta? Para mí, ¿qué es lo que cuenta? Para mí, ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué quiero satisfacer? ¿Qué valores profundos son importantes para mí? ¿Qué valores profundos son importantes para mí? ¿Qué valores profundos son importantes para mí? A veces esos valores se ocultan,
como si estuvieran metidos dentro de un sobre. Y yo me puedo imaginar ese sobre encima de... Luego, en un momento u otro, tomaré ese sobre y cuando me agrade o me apetezca, abriré ese sobre y lo leeré. En el fondo, ¿qué es lo que hace que sea importante estar aquí? ¿Cuál es la palabra que surge? La frase. Léela, compréndela. Y luego aparecen cartas que vienen de nuestros antepasados. Abres esa carta. También pueden haber cartas que vienen del cielo, con mensajes para ti. ¿Cuál es el sentido sagrado de estar aquí? Cuando estés preparado o preparada, abre tu corazón. Ahora estás frente a un ser. Simplemente puedes estar ahí, presente en tu cuerpo, en tus valores, presente en lo sagrado. Aparece ese otro ser. Puede ser tu maestro interior, tu ángel, tu aliado, tu doble. Es ese personaje que te presta ayuda. Puedes darle un nombre para presentarlo. Él tiene acceso a todas tus experiencias. Ese amigo íntimo está en contacto con lo que has vivido y puedes sentirlo en alguna parte. Tiene acceso a tu biblioteca grandiosa inconsciente. ¿Por qué acordarse de todo? Él se acuerda de todo. Tú solo tienes que recordar que Él existe y dejarlo trabajar. Con confianza, con confianza. Cuanto más distendida estás, más Él puede viajar, más acceso tiene a un número importante de experiencias, de recuerdos. Respira. Vuelve a tu propio centro. Pase lo que pase. Y sigues proyectándote en los días, las semanas, los meses por venir, dejando a tu inconsciente continuar lo que estás viviendo y poniendo en marcha todo lo que es bueno para ti. Sobre el destino y el perdón. El hombre es libre de trastocar su destino, para bien y para mal. Yo le he retorcido el cuello a la fatalidad. Doy fe de que el perdón es el acto más difícil de realizar, más fuerte que el odio. El perdón no es una varita mágica. Existe el perdón del querer y el del poder. Uno quiere perdonar, pero no puede. Cuando se puede, cuando por fin el corazón y la cabeza acaban estando de acuerdo, queda el recuerdo. Esas cosas dolorosas que suben a la superficie, que turban y reavivan el odio. Ese es el perdón de la memoria. No es el más fácil, exige mucho tiempo. Perdonar no es olvidar, es aceptar vivir en paz con la ofensa. Para perdonar hay que recordar. No sepultar la herida, enterrarla, sino por el contrario sacarla fuera, a la luz. Una herida oculta se infecta y destila veneno. Es necesario mirarla, escucharla para que se convierta en fuente de vida. Yo doy fe de que no hay herida que el amor no pueda cicatrizar poco a poco. Muchas veces, frente al sufrimiento, ocurre eso. Uno no tiene nada que decir, sobre todo no pretender que vamos a ayudar al que sufre. Ante el sufrimiento lo único que se puede hacer es estar presente. Las heridas que recibimos son algo así como las hojas muertas que se quedan enganchadas todo el invierno a la rama. Tendrán que caer para hacer sitio a las yemas verdes. Esto no equivale a decir que esas heridas, al desprenderse, se olvidarán, pero la vida no se detiene en una estación. Para cicatrizar es importante abrirse como las hojas de un árbol. Dejar que el pasado haga remolinos es permitir que florezca el futuro. El abandono
Es una grieta. A veces está oculta, otras es muy visible. Sobre todo no confiarse. Uno examina a todo el mundo. No se cree que le puedan amar. No quiere que se repita el abandono. El corazón de los abandonados muchas veces es como un colador. Se llena el colador de amor indefinidamente y el amor se escapa por los agujeritos. En el nacimiento hay una transmisión. En el abandono no hay transmisión, ni complicidad, ni recuerdos. Solo lo imaginario. La imaginación es lo que tranquiliza al niño abandonado. Su imaginario ha construido una lógica de supervivencia. El que tiene una familia es como un jardín bien atendido. El que no la tiene es también un jardín que tiene buenos frutos y flores hermosas, pero que no se ven porque están recubiertos de hierbajos y zarzas. No estamos para ayudar a los demás, sino para escuchar su historia, para que encuentren su propio camino de paz. Se da el caso de aquel que se ha sincerado mucho y parece distante al día siguiente, un poco incómodo por cruzarse con su confidente de la víspera. Es que le ha dado vergüenza el haberse mostrado. Para ayudar a la persona herida también hay que aceptar que nos ayude ella. Si sabes darle las gracias por lo que te aporta, podrá atreverse a pedirte ayuda otro día. Ayudar muchas veces es acompañarse a sí mismo. Ayudar a los demás es acompañar aceptando no entenderlo todo. Llegáis con vuestras diferencias, os marcháis con vuestras semejanzas. Reírse es aceptar el riesgo de parecer idiota. Llorar es arriesgarse a parecer sentimental. Acercarse a alguien es arriesgarse al compromiso. Exponer los propios sentimientos es arriesgarse a exponer el yo profundo. Presentar las ideas a los sueños propios a la gente es arriesgarse a perderlos. Amar es arriesgarse a no ser correspondido con amor. Vivir es arriesgarse a morir. Intentar es arriesgarse a fracasar. Hay que aceptar riesgos porque el mayor peligro en la vida es no atreverse a nada en absoluto. El que no arriesga nada, nada hace, nada tiene. Para evitar el sufrimiento y la tristeza, pero no aprende nada, no siente nada, no puede ni cambiar ni desarrollarse. Encadenado por su certeza se vuelve esclavo, abandona su libertad. Solo son libres los que arriesgan. Un fulano que está lleno de vacíos queda enseguida vacío de llenos. A ese alguien lleno de quejas pero vacío de vida, se le animará a vivir, ávido, su secreto sagrado que secretamente lo llena. Consejos para un moribundo. Aflójate, lo que llegue permítelo, deja fluir. Perdona a los demás y procura recibir su perdón si lo juzgas necesario. Piensa en aquellos, vivos o muertos, a los que aún guardas rencor, o de los que tienes miedo. Convócalos en espíritu y perdónate a ti mismo. Permite al otro que te ofrezca su perdón. Si es posible, haz venir al otro, o si no, hazlo dentro de ti mismo, a través de un diálogo interior. Pide para ello la ayuda puntual de alguien en quien confíes. Aceptación. Ve, siguiendo, abandonándote a él, el proceso que se está desarrollando en ti. Colabora, no te opongas, no luches. Deja que se vuelva insensible todo lo que se va volviendo insensible. Las cosas son lo que son. La naturaleza, la existencia lo sabe mejor que tú. Abandónate a la sutil corriente de energía que se retira lentamente de ti, desde abajo hacia arriba, partiendo de los pies. Tu sistema auditivo sigue funcionando hasta el último momento, aunque ya no puedas comunicarte. Concédete permiso para irte. Dite a ti mismo que lo que ocurre está bien. Repite eso sin cesar. Cuando llega la hora, llega. Nunca es ni demasiado pronto ni demasiado tarde.
La naturaleza se encarga de todo, no debes tener miedo. Expresa abiertamente lo que deseas a quien deseas o no deseas tener junto a ti y donde quieres morir, en tu casa o en otro sitio. Vela, si puedes, por permanecer despierto hasta el último momento. Que tus últimos pensamientos sean pensamientos de amor. No alimentes ningún sentimiento de odio o de rencor. Sigue la luz, no te dejes distraer, sigue la luz. Que tu atención sea siempre interior. Métete totalmente dentro de ti mismo. Lo que ocurre se produce solo. No te opongas, déjate ir. Sigue los procesos internos sin identificarte con ellos. Cuando ya sepas con certeza qué va a ocurrir, en lo posible no tomes ningún medicamento.